Çengelköy es un barrio pequeño y tranquilo en la orilla asiática de Estambul. Pertenece al distrito de Üsküdar y aunque forma parte de una de las ciudades más grandes del mundo, todavía conserva ese encanto de pequeño pueblo pesquero junto al Bósforo. Es un lugar para caminar, sentarse frente al mar, comer bien y disfrutar sin prisas de un Estambul mucho más local. Llegar hasta aquí es fácil. Está cerca del muelle, tiene buena conexión en transporte público y está muy bien situado dentro del lado asiático. La estación del ferry es pequeña y está un poco escondida, pero destaca por la sencillez y la belleza de sus vidrieras. No hay masas de turistas ni gente corriendo para ver 10 cosas en una hora. Aquí la vida va a otro ritmo. Ves vecinos charlando, familias paseando mirando el mar, personas que simplemente vienen a disfrutar del barrio con calma. Y entre toda esa vida cotidiana, de repente, aparece un sonriente vecino conduciendo con orgullo su impecable coche por las calles del barrio. Una imagen más de esta Estambul cercana y auténtica. Muchos lo consideran uno de los distritos más encantadores del Bósforo, y tiene sentido. Conserva casas de madera, mansiones históricas junto al mar, comercios tradicionales y una vida local muy auténtica. Desde aquí ves pasar ferries, barcos pequeños de pesca o enormes cargueros. Ese movimiento constante del Bósforo que nunca se detiene, mientras el barrio permanece tranquilo. Ese contraste es lo que hace que este lugar sea tan especial. Movimiento en el mar y calma en la tierra. Lo más habitual aquí es sentarse frente al Bósforo y disfrutar de un té o un café. Y si hablamos de cafeterías, hay un lugar que destaca especialmente, el Çınar Altı, uno de los sitios más queridos del barrio. Abrió sus puertas en 1968 y su nombre viene de un enorme árbol de casi 800 años de antigüedad y que da sombra al jardín del café. Es muy popular entre los locales para sentarse, tomar un té, desayunar o deleitarse del Bósforo y sus vistas. Como curiosidad, puedes traer comida de otros lugares siempre que consumas sus bebidas. Nosotros lo hicimos. Compramos nuestros balik durum, que son como una especie de burritos de pescado, principalmente cabayas, en un pequeño local llamado Balıklar Fish Wrap, y lo disfrutamos en una de las mesas del famoso Çınar Altı. El interior del barrio también tiene muchísimo encanto. Atraídos por el aroma, descubrimos panaderías que todavía utilizan hornos tradicionales de leña. A su alrededor, tiendas de barrio y esas casas de madera tan típicas de Estambul. Todo en su conjunto lo convierten en un lugar con una personalidad única. Hay preciosas fuentes otomanas con mucha historia, como la Çengelköy Çeşmesi, de mediados del siglo XIX. Allí los niños juegan mientras al fondo se abre el impresionante paisaje del Bósforo. Uno de los elementos más visibles desde aquí es el Gran Puente. Ese contraste entre una enorme infraestructura moderna y un barrio tranquilo resume muy bien Estambul. Tradición, vida diaria y modernidad conviviendo juntas. Muy cerca de allí encontramos el Çikolata Kahve Istanbul, otro local que merece mucho la pena visitar. Es una cafetería con una terraza espectacular frente al Bósforo, ideal para sentarse y disfrutar con calma de deliciosas bebidas de chocolate caliente o frío, además de sus platos elaborados con chocolate recién hecho. El interior del local está decorado con arte islámico y detalles otomanos, y de sus paredes cuelgan fragmentos del Corán enmarcados, un indicativo más de la fuerte tradición religiosa y cultural de Çengelköy. El exterior, por su parte, destaca por su estructura de madera pintada en un suave tono verde claro, lo que le da un encanto especial. Y justo al salir, a unos pocos metros, encontramos un pequeño puerto de tablones de madera sencillo y auténtico. Desde allí disfrutamos de unas vistas increíbles y tuvimos la suerte de presenciar una de las mejores puestas de sol de Estambul. El puente al fondo, la silueta de las mezquitas y los barcos cruzando el Bósforo crea un contraste simplemente espectacular. Çengelköy nos ha enseñado que Estambul no es solo monumentos y zonas turísticas, también es barrio, vida cotidiana y momentos sencillos junto al mar. Aquí no vienes a buscar espectáculos, sino calma,
ambiente local y un Estambul más humano y auténtico. Si te ha gustado tanto como a nosotros, déjanos tu comentario, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte el vídeo para que otros puedan disfrutar de las maravillas de Estambul. Nos vemos en la próxima aventura.